Buenos días, mi nombre es Araceli y yo les voy a hablar sobre los antecedentes del pensamiento pedagógico anti-autoritario. En el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en colegios e internados. Estos, a cargo de órdenes religiosas, tenían como finalidad alejar a la juventud de los problemas propios de esa época y de su edad, ofreciendo una vida metódica en su interior. En ellos enseñaban los ideales de la antigüedad. La lengua escolar era el latín y con el dominio de la retórica cultivaba esta educación. Es por eso que en el siglo XIX surge el movimiento de renovación pedagógico conocido como la Escuela Nueva. En ella se planteaban nuevas formas de enseñar de manera diferente, aprovechar la curiosidad del niño y emplear la instrucción indirecta. Es así que surge el pensamiento pedagógico anti-autoritario. Este se basa en que el niño se desarrolle mediante su propio ritmo de aprendizaje, sin el sistema rígido y de poca flexibilidad, como el que presentaba la escuela tradicional. Pretende erradicar sentimientos de opresión que el alumno puede experimentar en la dinámica enseñanza-aprendizaje, como el miedo, dominio de culpa, etc., ya que en la escuela tradicional no tenía margen de cuestionamientos hacia el maestro. Los alumnos eran sometidos y a grandes exigencias de un sistema rígido. Hola, mi nombre es Valeria Maya y yo les voy a decir la descripción del modelo pedagógico antiautoritario. Nace con el propósito en que los niños tengan esa libertad de expresión, en donde se respete la forma de aprender, dejando así a la escuela tradicional en donde era por medio de una metodología de violencia, en donde no les permitían que el niño se desarrollara mediante su propio ritmo, sino que apagaban toda esa creatividad que ellos tenían. También pretende erradicar esos sentimientos de ir a la escuela, porque el profesor de la escuela tradicional era un sujeto que era totalmente autoritario, en donde los castigos eran bastante violentos, y ahora con la llamada escuela nueva, pensamiento autoritario, se empieza a poner en contra de toda esa violencia hacia el estudiante, dando así a conocer que se pretendía hacer una escuela en donde el ambiente fuera de paz, un ambiente en libertad, en donde la escuela se desarrollara en armonía y paz, con valores, y así mejorar esa parte de aprendizaje. Los movimientos más importantes de este pensamiento antiautoritario es el movimiento anarquista, el movimiento no anarquista y el movimiento liberario, que juntos hacen en sí al pensamiento antiautoritario. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre uno de sus representantes y sobre su aportación en el pensamiento pedagógico anti-autoritario. En este caso es Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. El movimiento anti-autoritario partió en Sigmund Freud como uno de sus inspiradores, aunque él no es considerado un pedagogo, pero tuvo una gran influencia en la educación al descubrir el fenómeno de la transferencia importante para la relación profesor-alumno y al evidenciar la práctica represiva de la sociedad y de la escuela en relación con la sexualidad, influyó progresivamente en la mentalidad de los educadores. La educación, según Freud, representa un proceso cuya intención colectiva es modelar a los niños de acuerdo con los valores. Es el agente transmisor del principio de la realidad frente al principio del placer. De esta forma, la educación obliga al niño a renunciar a impulsos y tendencias naturales, acomodando el desarrollo de su ego interior a las exigencias morales y culturales del superego exterior y represivo. El psicoanálisis es una práctica educativa no represiva y respetuosa del niño. Basado en Freud, el educador francés Gerard Mendel desarrolló numerosos estudios sobre la autoridad y sus mecanismos de imposición,
principalmente la autoridad paterna. Buenos días, mi nombre es Laura Ovil y yo les voy a hablar sobre otro de los representantes de la pedagogía antiautoritaria y es sobre Francisco Ferrer. Él nació el 10 de enero de 1859 en Alella, España, y murió el 13 de octubre de 1909. Fue un pedagogo español, fundador de la Escuela Moderna. Dos aspectos que destacan en la biografía de Francisco Ferrer son su autodidactismo y su compromiso social. En 1901 fundó la Escuela Moderna, que fue uno de los experimentos pedagógicos más interesantes de la historia contemporánea española, con grandes influencias en toda Europa. La escuela moderna surge en una época donde el control de la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, lo que causaba que la población se viera sometida a una enseñanza altamente dogmática. Esto, según Francisco Ferrer, sucedía porque la institución educativa gobernada por el Estado y la Iglesia no se interesaba por el respeto físico y moral del individuo, más bien estaba centrada en la obediencia y en la sumisión, con el fin de que el alumno no desarrollara las herramientas intelectuales y morales para lograr su concientización. Es por esta razón que Ferrer funda la Escuela Moderna, con el objetivo de desarrollar el sentido altruista, el cual evitaría cualquier relación con dogmas y no enseñaría solo el valor de lo individual, más bien el valor de la colectividad. En la raíz de la escuela moderna se manifestaba la actitud antiautoritaria, donde el educador se posicionaba como un compañero más, eliminando los exámenes, las calificaciones, los premios y castigos. Y según Ferrer, estas prácticas de la educación tradicional solo fomentan la competitividad y desigualdad entre compañeros. De esta manera, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se evitaban las actitudes de soberbia por parte de aquellos que obtenían mejores calificaciones y a su vez se evitaba dañar la autoestima de los estudiantes que sacaban malas calificaciones. Lo anterior se reconoce como una práctica de coeducación, ya que desde el pensamiento de Ferrer, la inocencia de la infancia no pone problemas para que ricos y pobres se relacionen, idea que se apoya en que todos los hombres nacen libres e iguales, por lo que no pueden existir diferencias y la escuela debe liberarse de todas aquellas ideas de sumisión. Ahora hablaremos sobre Alexander Sutherland. Él nació en 1883 en Forfar, Escocia. Fue un educador progresista escocés, fundador de las escuelas de Summerhill y considerado como uno de los centros pioneros de la educación en libertad. En cuanto a la escuela Summerhill, es reconocida por su controversial estilo pedagógico de llevar una enseñanza basada en la libertad. Aquí se propone un modelo que se adapta a los alumnos, oponiéndose a la idea tradicional del plan de estudios, que determina un éxito particular sin tener presentes las diferencias individuales de cada estudiante. Sin embargo, en Summerhill existen clases con horarios establecidos, pero los estudiantes no están obligados a asistir, pues la última decisión está en sus manos. Y esto se debe a que Alexander tenía la convicción de que el niño o niña que practica su autonomía debe ser parte de sus decisiones, pues en un futuro debe ser un ciudadano activo con sentido crítico. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alondra Sánchez Hernández y hablaremos del tercer representante de nombre Roger. Nació el 8 de enero de 1902 en Estados Unidos y falleció en 1987 en California. Él era un hijo de padres muy severos, aunque amorosos. Él recibió de ellos una enorme educación religiosa. Él fue un psicólogo norteamericano que se especificó en problemas infantiles y realizó aportaciones a la educación. Considerado el padre de la no directabilidad, enseñar la pedagogía no directiva significa permitir que el estudiante aprenda mediante la expresión libre en función a sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. La enseñanza estará centrada en el alumno y no en el docente. En el contenido, para Roger, los principios básicos de la enseñanza y aprendizaje son confianza, aprendizaje participativo, autoevaluación y autocrítica.
aprendizaje del propio aprendizaje. El objetivo de la educación sería ayudar al alumno a convertirse en individuos capaces de tener la iniciativa propia para la acción, ser responsables por sus propias acciones y que trabajen para alcanzar sus propios objetivos. Entonces, ¿cuáles fueron las ideas de Roger en la educación? Él plantea el enfoque no directo, en el cual el rol del docente es el facilitador, es decir, se encarga de guiar al alumno en su desarrollo y aprendizaje, aceptando las individualidades. Todo proceso educativo debe centrarse en el niño y, según él, el clima psicológico de la libertad favorece el desarrollo pleno del individuo. Ahora hablaremos sobre las características del pensamiento antiautoritario. Teniendo en cuenta que hay varios exponentes de la pedagogía antiautoritaria, podemos mencionar las siguientes características como las principales, las cuales son, en primer lugar, la libertad como principio fundamental. También que la enseñanza está centrada en el estudiante. Otra característica es la autorregulación del niño, que es la capacidad de manejar sus emociones y comportamiento de acuerdo a la situación. En el caso de Alexander Sutherland, podemos decir que está enfocada en las emociones. Otra característica es la coeducación de sexos y clases, es decir, con igualdad y sin discriminación. Y una característica más es que no hay premios ni castigos, y también que el maestro se convierte en un coordinador. Hola, buenos días compañeros. Les saluda su servidora Mariana Quijano. El día de hoy les voy a hablar acerca de los temas enfoque, orientación y fundamentos del antiautoritarismo. Bien, para adentrarnos un poco más en este contexto, es importante que recordemos que las primeras escuelas nuevas surgieron en Inglaterra, pero rápidamente se extendieron al continente y a Estados Unidos. La escuela nueva, como sabemos, se presenta como una alternativa a la educación tradicional o burguesa, y esto vino a cambiar profundamente el concepto de la institución educativa, situando al alumno en el centro del proceso educativo. Influyen también los hallazgos representados por la escuela nueva, los cuales eran estimulados por todas las convenientes facilidades que este movimiento ofrecía para la experimentación educativa, pero sobre todo el que eran influenciadas e impulsadas por el profundo rechazo de la separación cada vez más evidente entre la teoría y la práctica. Todo esto dio pie al surgimiento de un conjunto de alternativas o experiencias educativas que rápidamente se organizaron entre sí, pues todas tenían algo en común: intentar romper con la educación tradicional, y pasaron a convertirse en un movimiento pedagógico. Este movimiento pedagógico es precisamente el antiautoritarismo, el cual también toma sus raíces de la ideología anarquista, concretándose en una educación integral y libertaria, la cual tiene como objetivo final el logro de personalidades libres que al mismo tiempo contribuyan con la formación de una sociedad de iguales características. El antiautoritarismo destaca en lo social. Su preocupación tiene un soporte sociopolítico y su carácter es revolucionario. Asimismo, se defiende la libertad individual, la fundamental racionalidad y, sobre todo, la bondad del ser humano. Rechaza el orden escolar e intenta cuidar al hombre de todos aquellos aspectos negativos del proceso tecnológico, siempre buscando una cohabitación de paz entre todos los individuos. Pasemos entonces a dos de los momentos de expansión en el siglo, los cuales fueron pieza clave para la formación de la escuela antiautoritaria. El primer momento se sitúa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siendo una de las razones con mayor importancia que originaron el antiautoritarismo. Esta fue la aplicación de los principios psicoanalíticos en el terreno educativo desarrollados por Freud en los años 20, en la que el objetivo principal era la dominación, siendo así la formación del individuo socialmente utilizable. El segundo momento de expansión,
el cual fue pieza clave, se dio en los años 60, en el que influyeron tendencias pedagógicas y sociales, entre otras. Surgieron toda clase de movimientos culturales y políticos, principalmente entre los jóvenes, en los que se buscaba que se estableciera una organización social caracterizada por un espíritu de libertad, estando en contra de toda autoridad y de sus normas represivas, ya que su mayor objetivo era crear algo nuevo. Tras estos hechos, la educación se volvió a presentar como un instrumento de cambio social, siempre y cuando se pudiera reformar la institución escolar en profundidad, provocando e influenciando este grupo de experiencias educativas antiautoritarias, en la que los autores de este nuevo movimiento consideran que para romper con el autoritarismo de la vieja escuela es necesario instaurar un nuevo modelo pedagógico, que, ¿por qué no?, se defina por ser antiautoritario y como característica principal la libertad del niño y del individuo. En conclusión, la escuela nueva con el pensamiento pedagógico anti-autoritario introduce una serie de actividades libres para desarrollar en el niño su espíritu de iniciativa y de creatividad. Formas de transmitir el conocimiento no son solamente que el niño asimile aquello que ya conoce, sino que los contenidos son puestos a disposición de los alumnos mediante su iniciación en un proceso de conocimiento respetando su individualidad. Se plantea un conocimiento más a fondo del lenguaje, la lógica, la comprensión, la inteligencia, la memoria, la visión, la destreza manual y la audición de cada niño.